Mi nombre es Carlos Saldaña, soy del departamento técnico de la firma Ariston Thermogroup. En este caso les voy a presentar una serie de transparencias, de pantallas, relativas a dos posibles configuraciones para obtener la máxima eficiencia dentro de instalaciones unifamiliares. Va a ser una presentación que nos va a ofrecer de una manera muy visual las posibilidades que podemos tener con los equipos actuales y con ellos conseguir unos ratios y porcentajes de ahorro muy importantes. Dentro de la estructura de estos próximos minutos buscaremos unas soluciones completas a los sistemas que podemos aplicar en instalaciones, como decía, unifamiliares. Veremos una instalación donde integraremos lógicamente con un sistema de solar para conseguir los máximos ahorros en agua caliente y sanitaria, y con una estación solar, que veréis luego posteriormente lo que es, una instalación solar integrada en el acumulador. Expondremos una variable en la cual agruparemos el conjunto caldera a la parte de acumulación solar y a la parte del equipo de bomba de calor del sistema solar. Dentro de la primera solución os proponemos los siguientes componentes y además hablaré de sus características. Primer componente, el generador de calor. Este generador de calor proponemos un emisor de condensación. Este tipo de aparatos, este tipo de calderas, la serie de alta gama ofrece una serie de ventajas muy interesantes, como pueden ser una bomba de alta eficiencia, capaz de reducir notablemente los consumos eléctricos relacionados con la bomba de la caldera. Igualmente, este tipo de calderas ofrecen unos ratios de modulación que llegan a la relación 1:10. Esto, para expresarlo de otra manera, supone una gran adaptación de la caldera al sistema de cada una de las viviendas. Os pondré como ejemplo que si tenemos una vivienda donde habitualmente tenemos una potencia instalada de 14 o 15 kilovatios, en los momentos de máxima demanda, una instalación, por el contrario, esta misma instalación, cuando los ratios de necesidad de potencia se reducen notablemente porque solo estamos ante un sistema de mantenimiento del calor existente en la vivienda, podemos necesitar solamente 5, 6, 7 kilovatios en esta vivienda que hemos comentado. La mayoría de las calderas que no son de condensación no pueden bajar a más allá de un 50% de su capacidad de modulación. Esto implica que en una situación de mantenimiento, las calderas convencionales, estancas e incluso de bajo NOx no nos van a proporcionar una potencia que se adapte perfectamente a esas necesidades de mantenimiento de la vivienda. En consecuencia, la caldera provocará numerosos encendidos y apagados en el proceso normal de calefacción. Con una caldera con estas características, que no solo vamos a sacar partido a ese 108% capaz de conseguir ese tipo de productos, también podremos alcanzar ratios de modulación que en el caso de una caldera de 24 kilovatios pueden llegar a 2,4 kilovatios de mínimo de potencia. Con ello conseguiremos una estabilidad muy elevada en el funcionamiento de la caldera y con ello igualmente obtendremos una reducción notable del desgaste prematuro de los elementos relacionados con el funcionamiento. Este tipo de calderas nos van a aportar a la instalación cerca de un 35% de rendimiento, siempre en comparación con una sustitución de una caldera de tipo atmosférico. Este ahorro que podemos obtener también va ligado mucho a la regulación que posteriormente os comentaré que tendríamos que colocar. En este sistema tampoco ha de faltar lo que consideramos como módulo de zona o módulos hidráulicos. Estos módulos hidráulicos nos van a permitir establecer las distintas áreas a calefactar en una vivienda de tipo unifamiliar, dado que, como podéis ver en la imagen, concretamente en este modelo que os exponemos, el sistema tiene un total de 3
zonas. Cada una de ellas podemos tenerla con temperaturas independientes. En este caso podríamos tener una temperatura a alta temperatura, una zona a alta temperatura y dos zonas a temperaturas inferiores. El caso típico que podemos encontrarnos es una vivienda unifamiliar que parte de la vivienda pueda tener radiadores y otra parte de la vivienda puede estar con suelo radiante. Pero también podemos tener una vivienda con tres zonas y las tres zonas pueden ser perfectamente radiadores. Este tipo de grupos hidráulicos o módulos de zona también tienen unas características muy especiales y es que están controlados electrónicamente. Tienen sondas de ida, de retorno y tienen, como podéis ver en la imagen, un módulo electrónico que es capaz de comunicarse con el conjunto de la caldera y regulación que más adelante veremos y con ello optimizar notablemente el funcionamiento de cada zona. Esta independencia llega a los puntos de poderse programar con horarios independientes, con temperaturas independientes y con un sistema de control de temperatura ambiental también independiente, lo que podríamos llamar un módulo de control de zona. En este sistema hemos querido incorporar un captador solar. Nosotros podemos proponer tanto los sistemas planos como los de tubo de vacío. Los de tubo de vacío son sistemas de mayor eficacia y en consecuencia son sistemas que pueden aportar una reducción de la superficie a instalar, dada la eficacia que pueden llegar a tener. El ahorro que podemos obtener con una colocación ajustada a la normativa vigente es hasta un 70% de ahorro en la producción de agua caliente sanitaria, puesto que esta producción sería asumida prácticamente en la totalidad por el sistema de solar. Para controlar el flujo de captación y de temperatura y la acumulación de esta en forma de acumulación de agua, la propuesta que Chafoteau hace en este caso es un conjunto que aúna diferentes componentes necesarios para un sistema de calefacción, pero que resuelve una serie de problemáticas derivadas de la instalación, dado que, como pueden ver en estas imágenes, el sistema incorpora como un único elemento de conjunto tanto el depósito, con distinto litraje, así como todo lo necesario para un sistema de circulación forzada de solar. Como podréis ver aquí, tiene su correspondiente vaso de expansión, su bomba, llaves de corte, tenemos también una válvula mezcladora motorizada en el sistema, su grupo de presión, de seguridad en este caso, un receptáculo para las posibilidades de que la válvula de seguridad salte y podamos recoger el exceso que haya sido expulsado por la válvula de líquido, y sobre todo aporta algo muy importante que no es habitual en los sistemas, es que todos los controles son electrónicos. La presión es controlada electrónicamente, las temperaturas de ida y retorno son controladas electrónicamente. Incluso controlamos el caudal y, como veréis más adelante, esto nos va a proporcionar una capacidad de lecturas y de ratios de potencia muy interesantes. El alma de todo este sistema está en una regulación adecuada. En este caso, nosotros proponemos un módulo electrónico que controla todos los sistemas existentes en la instalación. Como hemos comentado, la instalación, preferentemente, podemos hacer que tenga distintas zonas. Esta capacidad la podemos conjugar con módulos de control de zona que nos van a permitir comunicarnos con la centralita principal y así modificar las condiciones de temperatura de cada vivienda de una manera muy precisa. En este tipo de instalaciones es muy interesante que no falte, no es imprescindible, pero es muy interesante que no falte una sonda exterior. Con ello podremos reajustar las temperaturas finales que son enviadas a la vivienda a través de los emisores y con ello igualmente obtener el máximo confort dentro de la vivienda. Para todo esto, nuestro sistema tiene un sistema de comunicación, el más avanzado en este momento. Este sistema de comunicación nos va a dar una serie de ventajas muy interesantes
entre las que se encuentran la posibilidad de comunicarlos con todos los equipos desde una sola unidad: la caldera, los módulos hidráulicos y la parte de solar, puesto que nuestro equipo también controlaría las funciones del sistema de solar. Además de controlarlas, nuestro equipo puede exponer en su pantalla cada uno de los valores, situaciones, códigos de error, si existieran, o podría ser modificado cada uno de los parámetros, todo desde la misma unidad. Además, con este sistema de comunicación no hace falta asignar rutas o direcciones que en equipos antiguos había que ir asignando, según se colocaban distintos módulos, pues direcciones físicas, y esto complicaba bastante la conexión de los sistemas. Este tipo de regulaciones pueden ser colocadas tanto en ambiente como sensores ambientales, pueden estar colocadas en los propios equipos para una comprobación o modificación más personalizada o cercana al mismo, y por supuesto en cualquiera de los casos permiten la conexión con el resto de las unidades independientemente de donde los ubiquemos. Además, como pueden ver en la parte inferior, la unidad dispone de situaciones preconfiguradas que permiten de una manera muy rápida el poder establecer un plug and play, de tal manera que una vez colocada la instalación e identificado los elementos, la instalación ya se queda funcionando, puesto que tiene valores preestablecidos de fábrica que permiten una máxima celeridad a la hora de poner el aparato en funcionamiento. Este equipo, además, como comentaba, las unidades de grupos hidráulicos, tanto para distribuir zonas o para el sistema de solar, nos van a proporcionar unas informaciones tremendamente interesantes, puesto que el equipo, dado que tiene controles de temperatura electrónicos, sensores de caudal, esto nos va a permitir obtener los porcentajes que estamos sacando de rendimiento del sistema, tanto de forma diaria, semanal o anual. Podemos obtener un gráfico del rendimiento del equipo a lo largo de también días, semanas o anuales. Podemos aportar información de las disminuciones de CO2 que está aportando el sistema al funcionar con solar. Esto, de cara, aunque es una realidad que ya está presente, de cara a la normativa futura puede ser muy interesante, puesto que la normativa futura, el cambio que se está preparando, va a exigir más y de alguna manera mucho más precisa un rendimiento y unas cualidades de los equipos que ahora, como digo, ya están disponibles. Igualmente, el usuario podrá obtener información de la cantidad de agua disponible y la teoría, en la parte inferior, de la cantidad de duchas que podría ofrecerle el sistema en la situación que se encuentre en el momento de la consulta. Como podéis ver, es un sistema muy completo, pero a su vez muy sencillo, puesto que tiene menús de ayuda de cara al instalador y de cara al usuario para poder configurar todo esto de una manera sencilla. De cara a la instalación también lo hacemos muy sencillo, puesto que todos los sistemas tienen unos terminales del mismo color y ubicados de la misma manera para que la distribución de cableado sea muy intuitiva y fácil de colocar y no tenga que complicarse con estudios mucho más profundos de lo que es la colocación del equipo. Este tipo de sistemas, al final, ¿qué proporciona? Al final proporciona que nosotros, en el aspecto de calefacción, tengamos una temperatura deseable a alcanzar y una temperatura real que se aproxima y en mucho a la temperatura deseada. Esto al final se traduce en muchos aspectos de cara sobre todo al usuario muy interesante, puesto que vamos a tener un máximo aprovechamiento de las características de la caldera de condensación, puesto que vamos a conseguir que la caldera module, baje su temperatura y en consecuencia se provoque la deseada condensación, dado que podemos trabajar en muchas de las horas de funcionamiento del equipo a una baja temperatura, y recordar que una baja temperatura para un sistema de condensación es tan solo el hecho de que la parte de retorno de la instalación le llegue a la caldera por debajo de 55 grados. Esto significa
que incluso teniendo radiadores y trabajando con ellos a 60, 65 y a 70 grados, podemos tener ya condensación gracias a la gestión de este tipo de equipos. Si además a esto le unimos el hecho de que tenemos una sonda exterior y que según la temperatura exterior vamos a condicionar una bajada de temperatura del productor de calor, en este caso la caldera de condensación, podemos alcanzar rendimientos que, como decíamos antes, pueden llegar hasta el 35%. Además, cada grado que estamos controlando con este tipo de sistemas, al no tener picos de fluctuación de temperatura, estamos consiguiendo que cada grado que no estamos sobrepasando la temperatura de consigna aporta al usuario final un 7% de ahorro solo por el hecho de estar bien gestionado. Y lo más importante, que es la percepción final del usuario, es que va a obtener con este tipo de sistemas no solo todo ese ahorro, que es un argumento muy importante para aquellos que seáis instaladores, sino que el usuario lo va a percibir también con una sensación máxima de confort. Este es el dibujo que hemos visto con la primera opción de instalación, y nosotros, como Xafotó, también planteamos otra que facilita y con mucho la instalación final del equipo. Este tipo de opción está basada en unificar caldera, acumulador y grupo hidráulico de solar en un solo equipo. Esta es la propuesta y esta es la imagen que queda del conjunto, donde en la parte interior podemos apreciar cómo tenemos la parte de caldera, en este caso igualmente una caldera de condensación. Podemos apreciar una serie de elementos relacionados con el solar, como pueda ser el vaso de expansión, la bomba, sus correspondientes llaves de corte, así incluso con el depósito, que aquí no se aprecia en la imagen, el depósito de recogida de líquido ante una apertura de la válvula de seguridad. Y por supuesto, el acumulador. Todo esto, además de estar integrado en un solo conjunto, nos ofrece unas ventajas adicionales, puesto que cumpliría con la normativa en el caso de tener que colocar este equipo por aplicación de la normativa. Si esta instalación está condicionada porque es una obra nueva y tenemos que cumplir con la normativa, este conjunto cumple con esa normativa porque el depósito es independiente a la producción o el apoyo que va a proporcionar la caldera. Ya sabéis que la normativa, una de las cosas que indica es que el depósito de solar no puede estar integrado con el apoyo en este caso de la caldera. Aquí no, aquí tenemos un depósito que se calienta con solar y del depósito sale y alimenta a la caldera posteriormente como de una manera más tradicional y como se está usando en otros sistemas. ¿Qué nos aporta este sistema? Un ahorro de tiempo y en consecuencia de trabajo, y por supuesto esto conlleva un ahorro económico de la instalación. El equipo no tiene un especial sobreprecio en su conjunto, pero tiene una instalación tan sumamente fácil porque, como veis, no hay que entubar los depósitos, no hay que entubar el grupo solar y no hay que entubar la caldera con ese conjunto. Y esto es un gran ahorro de tiempo y en consecuencia una reducción notable del coste final de mano de obra. Pues con esto les doy las gracias por vuestra atención. Gracias.